Vamos a hacer eso. Bienvenidos somos todos a un nuevo círculo de estudios. El tema de hoy es el perdón y el autoperdón. Lo vamos a leer los mensajes de Saibaba del libro Jesús y Saibaba de Ernesto José Macín, santafesino él. Ahí Carlos ya tiene el librito. Está muy bueno los dos capítulos donde Ernesto habla porque lo analiza. Y como él fue un sacerdote católico apostólico romano, es muy interesante. Hoy nos vamos a centrar en leer nada más que los mensajes de Saibaba sobre el perdón y el autoperdón, pero acá tiene también extractos de la Biblia sobre el tema ese y sus comentarios, así que muy interesante. Bueno, vamos a empezar a leer palabras de Saibaba sobre el perdón. Nos dice Saibaba: el amor da y perdona. El amor nunca puede abrigar la idea de venganza, porque ve a todos los demás como él mismo. Cuando los dientes causan daño a la lengua, ¿buscan venganza en contra de ellos? No, porque ambos le pertenecen a ustedes y son partes integrales de su ser. De igual manera, cuando alguna otra persona los insulta o les causa dolor, permitan que la sabiduría tenga dominio sobre ustedes. Descubran la verdad y no se apresuren a sacar conclusiones. Tengan siempre el amor como su guía. Solo la persona que tiene la actitud de perdonar puede considerarse dotada con amor sagrado. Este no se puede aprender de los libros ni puede adquirirse de alguien. Uno mismo debe cultivarlo en los momentos de dificultad, pruebas y tribulaciones que se ve sujeto a encontrar. Solo cuando enfrentamos problemas y dificultades que causan dolor y tristeza, esta cualidad de tolerancia y perdón tiene lugar para enraizarse. Cuando ustedes enfrentan problemas y dificultades, no deben entristecerse ni caer víctimas de la depresión. En tal situación deben ejercitar la tolerancia y tomar una actitud de perdón, sin agitarse dando surgimiento a la ira, el odio y la venganza. Ustedes son encarnaciones de la fortaleza. Por lo tanto, en momentos de desesperación, llénense del sentimiento de tolerancia y estén dispuestos a perdonar y olvidar. Esta cualidad del perdón es el poder más grande para un ser humano. Si uno pierde esta cualidad, se vuelve demoníaco. Palabras de Saibaba. Después vamos a seguir leyendo otras formas de encarar el perdón y demás, pero ya con este texto para empezar, tenemos bastante. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Carlos, ¿querés comenzar? Ahí desbloquéense el micrófono cuando van a hablar, no se olviden. ¿Qué decías, Carlos? Prefiero escuchar a alguien antes porque Bueno, muy bien. me falta todo. Muy bien. ¿Querés empezar, Marcos? Bueno, hay una partecita que me llamó la atención cuando decía que incluso en momentos de dolor, como que nosotros tenemos mucha fortaleza y hablaba de la tolerancia. Eso es algo que me ha marcado mucho, que Swami dice: denle la bienvenida al dolor, cuanto más mejor, porque dice que la felicidad nos aletarga, nos adormece y nos hace olvidar de Dios, y que es en los momentos de dolor cuando nos sacudimos, que el dolor nos alerta, que nos mantiene alertas y despiertos, y que nos hace revisar y mejorarnos. Eso me marcó mucho porque me ha pasado de transitar situaciones de mucho, mucho dolor,
de estar muy mal y después poder entender por qué necesitaba experimentar eso. Entonces, hoy siento que si tengo que volver a atravesar por una situación dolorosa, es porque seguro tengo algún aprendizaje atrás. Y con respecto al perdón, algo que me marcó mucho, 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 fue una frase del curso de milagros que dice, son solo tus pensamientos los que pueden herirte o causarte daño alguno. Nada externo a ti puede afectarte de ninguna manera. Entonces, cuando leí eso por primera vez, me quedó muy grabado, y si bien después me ha tocado transitar por situaciones dolorosas y la pasé muy mal, no es que le guardé rencor a nadie, o sea, no hay una persona en el planeta a la cual le tenga rencor, por nada, pero, pero sí pude entender que son mis pensamientos los que pueden causarme dolor si estoy esperando algo, si tengo alguna expectativa, pero nada, entonces no siento que tenga que perdonar a alguien en algo. En todo caso, sería yo el que estaba esperando que pase tal o cual cosa y ante la decepción me dolió, pero no porque el otro haya hecho algo, porque ante una misma situación, dos personas podemos elegir completamente distinto cómo reaccionar. Entonces, la capacidad en elegir cómo reaccionar depende de mí. Entonces, no siento que tenga que perdonar a alguien, sino que sí tenía que atravesar esa experiencia para aprender algo, y después también siempre está el karma en juego, y pude entender también que cuando tuve que transitar algunas situaciones de engaño, etcétera, mentiras, lo que sea, tenía que ver con un tema de karma también. Así que eso es lo que siento. Gracias. Bueno, Marco, una visión muy, muy superior la que diste. Empezaste con todo. Así que bueno, te agradecemos. Raúl. Sí, yo tomo el principio que dice el amor da y perdona, y que hay que tener tolerancia y hay que perdonar. Y nos hablaba que somos las encarnaciones de la fortaleza y que no debemos caer en la depresión, que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que perdonar y olvidar. En realidad la clave está en cuando uno no tiene rencor con nadie por cualquier cosa que le haya pasado. Ese es un signo que inconscientemente ha perdonado, sin decir yo te perdono por tal cosa, sino que yo asocio el rencor a una persona intolerante que no perdona. Si das amor tranquilamente y esto funciona de esa manera, uno verdaderamente se siente reconfortado porque voy al principio. Das amor y automáticamente no es que yo ponga en mí la palabra te perdono, simplemente dando amor ya no existe ni siquiera el perdón, es eso, no sé si me explico. Sí, sí. Claro, Zaira. exacto. Gracias, Raúl. Jorge, ¿qué estás sintiendo? Voy a tratar de hablar poco porque es una materia que me la llevo a marzo y escuchar mucho. Y lo poco que tenía para decir, si bien ya lo vengo trabajando, el tema del perdón y algo que sí con Baba, coincido 100% con lo que dijo Marco, que me sacó las palabras, ¿no? O sea, pienso que no saber perdonar es producto de la ignorancia, de no saber que el otro y yo somos uno, y que el sufrimiento que estoy sintiendo es primero por apego al resultado y segundo por no saber qué es un karma que yo originé. Y entonces coincido 100% con Marco, en un tema de ignorancia. Eso, Saigan. Qué bárbaro, gracias, Jorge, gracias. Andrea, ¿qué estás sintiendo sobre este tema? Bueno, sí, es la mezcla de lo que dijo Marcos y lo que dijo Raúl, porque lo que el otro me hace es como lo tomo yo, es cómo estoy en ese momento, si estoy insegura, si... entonces tengo que perdonar o no, pero es como me sentí yo.
o la expectativa que tenía, esperaba tal resultado, tal palabra, no me dijo lo que yo quería, pero me parece que si lo tomamos con amor y vemos el amor en el otro, no me está haciendo daño a mí. Entonces ya no hay nada que perdonar. Es algo que hace tiempo lo vengo practicando y lo vengo como viendo desde otro lado, con mi familia, con gente cercana. Y me da resultado, no tengo nada que perdonar porque no me hicieron nada, me lo hice a mí misma. Ahora lo que es el auto perdón, ya vamos a marzo con Jorge, es otro tema, pero para con los demás es como que no tengo nada pendiente, algo que perdonar o me hizo esto, otro, no hay nadie en esa lista. Sairam. Bueno, qué lindo, qué suerte. Igual vamos a ir analizándolo en esta horita y media. Y tiro una experiencia de mi familia que también puede venir al juego de lo que opinamos. En mi caso sucedió algo hace mucho tiempo atrás. Un novio de mi hermana le tiró un tiro en la cabeza y bueno, y casi muere mi hermana por ese tiro en la cabeza. Le tiró un tiro a mi papá, a mi mamá, y no salió la bala, se tiró él y se suicidó en casa. Mi hermana lo perdonó, a pesar de que tuvo un tiro en la cabeza. Mi mamá no lo perdonó. Entonces está bien todo lo que uno dice desde el punto de vista, bueno, lo que me hacen, yo lo acepto, pero hay casos también puntuales en donde juegan otros sentimientos que si uno no tiene la visión que acaba de compartir Marco, que acaba de también confirmar Jorge, de que hay todo algo que no conocemos, ¿no? Que nos sucede, es difícil también perdonar para el que no tiene conocimientos espirituales, y lo bueno va a ser escucharnos a todos en este círculo. Iris, por favor. Sairam. Yo lo que estaba reflexionando es que al principio dice, bueno, que el amor da y perdona y que nunca se debe caer en la venganza. Y más adelante decía que, bueno, que solo en las pruebas y dificultades podemos aprender a tolerar, perdonar y olvidar. Y que si uno pierde esta cualidad, deja de ser humano y pasa a ser demoníaco. Lo que me estaba acordando es de cuántas sociedades en otros tiempos históricos y no tan lejanos se han basado en la venganza, en que, bueno, le hacían algo a cualquiera de mi familia o a cualquiera de mi raza o a cualquiera de mi religión. La famosa vendetta. Sí, sí o sí había que cumplir con la venganza, porque si no era un deshonor, bueno, en fin, una serie de consideraciones. Cómo el ser humano se ha ido históricamente granjeando karmas, incluso karmas colectivos muy, muy graves con esta actitud. En fin, ¿cuánto será que le ha costado a la humanidad poder llegar a aceptar una enseñanza como esta, ¿no? Sí. Incluso dentro mismo del catolicismo, yo creo que se habla del perdón, pero es más lo que se ha hablado históricamente también de lo que se ha hecho, se ha hecho como religión histórica, digamos, hablando así, porque también han perseguido, han matado, se han vengado. Así que bueno, tenemos la bendición de que estamos tratando de seguir a un maestro al cual no le podemos enrostrar que no haya cumplido su palabra al pie de la letra. Lo que él nos pide, él lo ha hecho. Sairam. Gracias, Iris, por traer también este aspecto del perdón, que en base a lo que es un grupo de personas, una comunidad también, no solo individualmente. Gracias. Carlos. Sí. Bueno, está interesantísimo el tema, ¿no? Y acá hay una parte que a mí me pegó bastante, que solo la persona que tiene la actitud de perdonar puede considerarse dotada con amor sagrado. Es importantísimo eso. O sea que el amor sagrado es Dios. Así que uno, cuando más cerca de Dios está, es mucho más sencillo poder perdonar a otra persona.
Si uno no perdona, también tiene una carga constante sobre uno. O sea, que no te deja ser libre. Porque es algo que vos lo llevás en tu propia conciencia. Es un tema que hay que analizarlo bien, porque muchas veces yo he conocido gente grande de muchos años y acordarse de cosas de cuando tenía 10 años y ponerse a llorar. Claro. Así que el tipo ya había llevado 60, 70 años encima, un rencor, ¿no? Un no perdón. Y eso es algo que todos lo tendríamos que analizarlo y bueno, el que tiene la mala suerte de tener todavía un rencor, aunque sea una cosa simple, ir dejándola de lado y perdonar, ¿no? Después acá dice una parte que también me encantó mucho, dice, ustedes son encarnaciones de la fortaleza, por lo tanto en momentos de desesperación llénense del sentimiento de tolerancia y estén dispuestos a perdonar y olvidar. Así que somos encarnaciones de la fortaleza divina, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que tenemos que llenarnos de sentimientos de tolerancia y tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar y olvidar, no quedarnos resentidos. Siempre es la bolsa, la bolsa de papa que tenemos que sacarla del hombro porque cada vez nos va a ir hundiendo más, ¿no? Bueno, hermoso el tema, la verdad que Sí, hermoso, hermoso, hermoso. sí, Zaira. gracias, Carlos. Gracias, No, gracias gracias por tu vos, Zaira. enfoque. Laura, Zaira. ¿qué estás sintiendo? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Yo paso, también me postulo sola para marzo, gracias. No, no, va que todos podemos. Bueno, Lilian. Paso, Horacio. Bien, bien. Bienvenido Juan, bienvenida Adriana, que entraron un poquito más tarde, así que en la próxima lectura empiezan ustedes. Está Élida. Élida, ¿querés opinar, por favor? Zairán. Bueno, no se puede conectar. Está ahí, pero no puede. A lo mejor, si estás hablando, Élida, tenés el micrófono apagado. Y si no, bueno, cuando lo puedas conectar nos avisás. Ligia. Sigo escuchando y a marzo. No, vamos chicos, vamos que podemos. Por lo menos a febrero. Osvaldo. La verdad que es un tema grueso, es un tema potente. Tiene que ver con uno mismo y con el que lo rodea. Cuando hay temas familiares insertos en esto, en este proceso, la verdad que es muy difícil, muy difícil. En algún momento de mi vida pasé algo muy fuerte familiarmente hablando y llegó un momento que me sentía con mucha rabia, con mucha ira, con mucha impotencia, con muchas emociones que no deberían estar en mi corazón, pero estaban. Y me resonó mucho esto de la cualidad del perdón si no me transforma en un demonio. En algún minuto lo pensé, pasó por mi cabeza, lo sentí, y me sentía eso, me sentía, creo que casi un demonio, porque los sentimientos que albergaba mi corazón no eran los más adecuados. Era una situación fuerte, yo había salido muy perjudicado, pero llegó un minuto que dije, esto es karma, esto es algo que tengo que pagar, esto es algo que está sucediendo por algo. Yo no tengo la capacidad, en ese minuto pensaba, de ver más allá, sino de ver aquí, a 10 centímetros, no más que eso. Y cuando de alguna forma empecé a abrir un poco más la mente, a sentir más mi corazón y a recordar las enseñanzas de Sri Sathya Sai, dije, bueno, creo que el errado soy yo, por algo está pasando y debo cambiar. Pues si no,
forado en mi corazón va a ser más grande que un túnel. Y la verdad que se va a transformar en una mochila que no seré capaz de llevarla en el camino. Así que hoy creo que es un proceso que miro hacia atrás, con las personas X que en ese minuto estaban involucradas, he compartido, he cruzado palabras tranquilamente y siento que no hay algo en mi corazón ya que tenga que ver con esa situación. Así que gracias a Baba pude superarlo, pero obviamente fue algo difícil, fue algo que uno va de a poco, no es algo de la noche a la mañana. Pero de verdad, cuando vas recordando todas las enseñanzas del Avatar, cómo se te hace el camino más llevadero, más fácil, más blando. Es increíble. Hay momentos que, claro, tal vez la amnesia pasa por ti y te olvidas, pero la idea es una constante o un constante recordatorio. Nos ayuda. Eso, Zairán. Qué lindo testimonio, Osvaldo, gracias. Élida, La ¿podés? verdad. Sí, yo Adelante, creo que Élida. sí. Si me escuchan, Perfecto. Zairam, me hicieron mover muchas cosas en mí misma, ¿no? Yo hace un tiempo tuve un problema muy serio y reaccioné mal, muy, muy mal, y después me sentí perdida directamente. Y Swami, que hace 22 años que está o más que está trabajando dentro de mí, hoy veo de que lo que pasó tenía que pasar realmente, no hay que pensar, lo provoqué yo, no, sino que era algo que tenía que pasar, porque hoy esas personas a las quienes yo consideré que lastimé, no tienen rencor. A mí me costó trabajo perdonarme a mí misma por lo que yo había hecho, pero hoy veo que el resultado es muchísimo mejor que si no lo hubiera hecho. Muchísimo mejor porque esas personas están bien, se están acercando más a la parte espiritual. Fue un cambio tremendo, tremendo, pero me costó mucho, mucho perdonarme a mí misma. Me es más fácil perdonar a los demás. La verdad que tengo mucho amor, pero me costó el trabajo perdonarme a mí misma. Muchísimo me costó. Pero Swami me ayudó mucho también para que me perdonara a mí y me amara a mí misma. Que es lo que estoy trabajando a veces cuando hablo con mis nietos, ámense ustedes. Porque si no nos amamos, es como nos enseñaban, nosotros lo escuchábamos de Jesús, Jesús decía, ama al prójimo como a ti mismo, pero nosotros en la Iglesia Católica no nos decían ámense a ustedes mismos. Y yo estoy de la época antigua, donde primero era amar a mamá, a papá, a tu hermana, al vecino, al abuelo, a todos, pero nunca nadie nos decía, amate a vos misma. Entonces yo a los nietos les estoy diciendo eso, ámense ustedes para poder amar a los demás. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Qué lindo, Élida, qué lindo. Gracias por tu... A mí ha sido un placer enorme, enorme, un abrazo de corazón a corazón, de haber podido entrar en el Zoom, porque hay varias veces que lo pierdo y no ¿De puedo dónde sos? intervenir. ¿De dónde sos, Élida? ¿De dónde sos? De Carlos Paz, Córdoba. Muy bien, bueno, bienvenida, Élida. Le damos Estamos la en la bienvenida. cuarentena. Bien, le damos la bienvenida a Julio Actis, que recién se conectó. Vamos a leer párrafos de Sai y empezamos con Adriana, con Juan y con Julio, que todavía no opinaron. Gracias, Zairam. Dice Sai Baba, estamos leyendo párrafos de Sai Baba del libro Jesús y Sai Baba, donde Ernesto Massín, que es el autor, habla del perdón y del autoperdón, que recién lo mencionaba Élida también. Dice Sai Baba, si se arrepienten de los males que han hecho, eso en sí mismo complacerá a Dios, y Él los perdonará. Si se esfuerzan por dar un nuevo giro y por ser mejores, Dios derramará gracia sobre ustedes. Cada vez que entre en su mente la idea de herir a los demás, o de tomar las pertenencias de alguien, o de propagar falsedades acerca de los demás, vuélvanse hacia Dios
para pedir ayuda. Pídanle que les dé fortaleza, porque todas esas ideas nacen del temor y de la cobardía, cualidades que a su vez vienen de la debilidad. Elida, por favor, apagate el micrófono, así no empastamos Bueno. el sonido todos. Gracias. Perfecto. Gracias. Sigue diciendo Sai. Por mucho que nos arrepintamos hacia el fin de nuestra vida, resulta muy difícil que cada arrepentimiento se produzca en nosotros de una manera en que nos pueda compensar por nuestros pecados. Después de dejarse llevar por el pecado durante toda la vida y no hacer sino cosas malas, incluso aunque uno se arrepienta hacia el fin de su vida, este arrepentimiento no es de mucho valor. Interesante esto. No es correcto el pasar arrepintiéndose y pensar que este arrepentimiento nos redimirá de nuestros pecados. Perdón, Horacio. Sí. ¿Qué parte está leyendo? El perdón de Jesús y Saibaba, página 76. Gracias. No hay por qué. Lamentablemente, vamos a repetir esto porque yo fui criado con esta enseñanza espiritual y la mayoría de nosotros, así que vamos a repetirlo. Por mucho que nos arrepintamos hacia el fin de nuestra vida, resulta muy difícil que cada arrepentimiento se produzca en nosotros de una manera en que nos pueda compensar por nuestros pecados. No el famoso arrepentirte y ya está, se borró todo lo de atrás. No es tan así. Después de dejarse llevar por el pecado durante toda la vida y no hacer sino cosas malas, incluso aunque uno se arrepienta hacia el fin de la vida, este arrepentimiento no es de mucho valor, dice Saibaba. No es correcto el pasar arrepintiéndose y pensar que este arrepentimiento nos redimirá de nuestros pecados. Lamentablemente, siempre el arrepentimiento llega mucho después del hecho, y ya es demasiado tarde para hacer algo bueno por nadie. En el mundo de hoy es mucha la gente que está en esta situación, cometen pecados e injusticias y piden perdón. Luego vuelven a cometer pecados e injusticias y nuevamente piden perdón, dice Saibaba. De esta manera, si suman y restan durante toda su vida, ¿cómo podrían llegar a su destino con algún saldo de crédito a su favor? Una vez que entiendan y reconozcan que alguna cosa está mal, que ella representa un pecado, nunca más vuelvan a cometerlas a sabiendas por segunda vez. Solamente cuando puedan llevar sus vidas por una senda en que haya discriminación entre lo correcto y lo equivocado, harán que sus vidas tomen un curso lleno de propósitos. Pueden ofrecer todas sus malas cualidades a Dios. No hay nada malo en ello. Solo Dios las puede recibir y derramar su gracia sobre ustedes para que desarrollen las buenas cualidades. Dios aceptará las malas cualidades siempre y cuando se ofrezcan con sincera devoción y arrepentimiento y derramará su gracia sobre ustedes, entregando los pecados cometidos por uno al Señor y orando su perdón y su gracia. Tolera a los demás y olvida todo resentimiento que tengas contra alguien. Perdona como el Señor te perdonó. Saibaba. Juan, adelante Juan. Sairam. Saram, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, esta parte que leíste me suena mucho más al autoperdón, salvo la última parte. A este punto yo quisiera reflexionar sobre una cosa. Antes del perdón existe una acción. Ahora, existe una tendencia muy pronunciada en nosotros animales espirituales, que es condenar al otro o condenarme a mí mismo. Ahora, yo creo que ahí está el punto clave. ¿Por qué? Porque podemos condenar la acción, discriminar, juzgar la acción, pero no condenar al otro
o a mí mismo. Es ahí donde podemos mantener ese sentimiento, tenemos que apuntar en lo que nos está diciendo Swami, a tener ese sentimiento de amor hacia el que ha cometido la acción. Juzgamos la acción errada, pero eso no debe destruir el sentimiento de amor hacia el otro o, si yo cometí el error, hacia mí mismo. Y es así como el amor puede llegar a ayudar a disolver ese tipo de efecto negativo de la acción, ¿no? Porque veamos en el Gita, por ejemplo, en continuación sucede eso, ¿no? Y el mensaje de Krishna es ese, ¿no? Si tienes que cometer una acción, aunque sea una acción dura, una acción que puede ser a los ojos de otro malvado, ofrécesela a Dios y actúa. Porque si no caemos en un buenismo muy generalizado que lo traemos a las espaldas de un poco de la educación católica, casi todo, ¿no? Si es necesario actuar, debemos actuar, pero amando al otro. Amando al otro, viendo al otro que está detrás de esa acción, o viéndome a mí mismo que estoy detrás de esa acción equivocada, con una persona que hay que amar, que es la única llave para que esa huella de la acción no quede grabada a fuego dentro de mí y perdure de vidas en vidas. Esperamos. Gracias, Juan. Gracias por tu comentario. Adriana. Hola a todos. Y para mí el autoperdón y el perdón es un trabajo constante, ¿viste? Para mí es de 5 minutos en 5 minutos, es algo que tengo que estar muy atenta, sobre todo para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Porque es muy frecuente enojarse con alguien por algo y perdonarlo y después volverse a enojar, o al revés, enojarme conmigo porque hice algo mal, castigarme y después volver a arremeter. Hubo esta historia, ¿no? de que alguien te haga algo también y te pida perdón a cada rato, que me parece un poco lo que decía Juan, ¿no? Que alguien te pida perdón todo el tiempo y vuelve a hacer de nuevo lo mismo, entonces hay una cuestión de límites sanos, por así decirlo, para poder poner al otro, ¿no? Y bueno, es todo muy finito, es un camino muy muy sinuoso, digamos, por lo menos para mí, porque yo tengo un juez en la cabeza constante, ¿viste? Por esto creo que decías vos, Horacio, ¿viste? Que nacemos con esto de la culpa, del castigo y de todas esas cosas que nos inculcaron, esos mandatos que nos inculcaron de chico y que en realidad no están así, ¿no? Yo el otro día hablaba con alguien y decía, ¿no? Esta persona que está haciendo este daño, en realidad está haciendo el trabajo sucio, ¿viste? Yo a veces lo digo eso y lo repito bastante en mi vida porque soy como esas personas que cree que esa persona que está actuando conmigo así es porque me está haciendo, digamos, zafar de un karma, ¿viste? O pagar un karma, o poder acercarme un poco más a Dios cada día, ¿viste? A veces tenemos esos personajes donde hacen ese tipo de trabajo para que nuestro alma crezca y que tenga que pasar por esa situación, como una enfermedad, como no sé, un maltrato, qué sé yo, ¿viste? Y yo me puedo correr, puedo perdonar y puedo seguir adelante en mi vida, ¿no? Pero si no lo hago, si no la aprendo esa experiencia, es probable que aparezca otro ser humano o otra situación muy parecida para volver a pasar la experiencia y para que finalmente la aprenda, ¿no? Y bueno, nada, esto del perdón es un camino hermoso, tiene que ver mucho con lo que dijo Élida, del amor,
del amor que está dentro nuestro y que no está en ningún otro lugar, ¿viste? Y poder despertarlo realmente y dejar de juzgar el resto, porque en realidad si yo me pongo a fijar todo lo que tengo que cambiar y todo lo que tengo que hacer en mi persona, no voy a tener ni tiempo de mirar al otro, sinceramente, que es bastante lo que por lo menos lo que yo traigo a este plano a vivenciar, ¿no? Y otra cosa que creo que habla el texto es esto de que Dios te perdona, ¿viste? Dios te perdona, y que si Él te perdona, ¿quién es uno para no perdonarse, ¿viste? Somos más Adriana, grandes. ¿cómo lo interpretás? Porque ahí el texto dice, Dios te perdona ante un sincero arrepentimiento. Hizo Por hincapié en supuesto. el... Claro. Por supuesto, pero viste que a nosotros a veces nos arrepentimos, pero igual nos seguimos juzgando. No es un arrepentimiento amoroso. A veces Entonces nos no fue. arrepentimos desde un lugar de culpa y no desde un lugar de que entiendo que bueno, que me equivoqué y que puedo seguir, puedo enmendar esto, ¿no? Puedo enmendar esto conmigo o con otros y que puedo seguir adelante y que realmente no tengo que volver a estar en ese lugar porque ya lo pude ver. Pero bueno, no puedo ver, no puedo saber si el otro lo puede ver o no. Esa parte no me corresponde hacerla a mí y a veces la hago. A veces quiero que el otro actúe igual, ¿no? O que me perdone, o que se vea merecida la insatisfacción mía, o no sé. Pero a veces, si no estoy atenta, pasa por esa situación y no está bueno para mí, porque no soy libre, como decía Carlos. Buenísimo. Gracias, Adriana. Buenísima tus opiniones. Buenísima. Julio Actis, que no opinaste. Julito. Voy a hablar de acá. Hey, ¿qué pasó? ¿De dónde está hablando? Mirá que no tenemos acceso a los planos superiores, Julio. Habla de acá del Zoom. Bueno, mira, yo tengo el libro Jesús y Saibaba, de mi querido Ernesto Massín. Y yo digo que cuando uno perdona, perdona desde el corazón, te tenés que olvidar de todo, porque si vos realmente si realmente llegaste al conflicto del corazón y perdonaste al otro y te perdonás vos también. Para mí eso es como la contabilidad, debe haber y no hay nada, pero si vos el debe haber lo haces correctamente, en el amor y en el Dios es exactamente lo mismo. Yo interpreto así, porque todo lo hacemos con amor, no somos demoníacos, somos divinos. Si Dios está residiendo en nuestro corazón. Entonces, yo cuando me levanto voy al espejo que tengo en el baño, un espejo enorme que me veo todo el cuerpo, la mitad del cuerpo acá. Y yo me contemplo y miro a través de mis ojos y me voy al corazón. Y ahí empiezo a saludarlo a Baba, ¿me entendés? Y ahí yo veo la divinidad. Entonces, cuando salgo a la calle, puedo ver al otro que es Dios, puedo verme a mí mismo que es Dios, si bien todos los problemas que ellos tienen son de ellos, yo no se los puedo resolver, pero miro, eso lo aprendo de Adriana, o sea, miro al otro que es Dios, entonces somos todos Dios, y no digo más nada porque por ahí me embarro, pero es llegar al corazón. Yo me amo y me perdono, porque soy parte de lo divino. Sairán. Gracias, Julio, gracias. Hola, Seba de Lelis. Bienvenido. ¿Pudiste escuchar el texto? Sí, lo escuché, Zaira. Muchas gracias. Qué lindo estar de vuelta con ustedes. Bueno, como empecé un poquito, justo alcancé a escuchar el texto, lo que me viene a mí pensar un poco es este proceso sanador que tenemos, muchos tenemos errores que hemos ido cometiendo en nuestra vida y por ahí hay un momento que hacemos un punto de replanteo y decimos, bueno, esto así no funciona. ¿Cómo vamos a hacer para rectificar? Porque quiero que mi vida sea una vida con significado divino, quiero que mi balance en el momento en que me vaya sea un balance positivo,
y estar en comunión con Dios en ese momento tan especial, entonces no puedo perder tiempo acá. Me hace acordar mucho esa frase que dice la Biblia en ese momento: aquíétense y sepan que soy Dios. Digamos, en el momento de decir paro y busco esa comunión con Dios, y a partir de ahí empezar a replantear desde esa conciencia cómo vamos a hacer las cosas ahora, porque si nos equivocamos no las podemos hacer de vuelta igual mal. O sea, tenemos que decir, bueno, ¿cómo vamos a rectificar? Y en ese momento yo en lo personal empiezo a darme cuenta que Dios tiene todo para hacernos felices y todo para sanarnos. Si nosotros nos vamos enderezando, y hasta las consecuencias de las mancanas que nos mandamos a veces, cuando vienen en respuesta de Dios, como decir, bueno, ya asumiste que te equivocaste, y te viene esta situación, uno dice, bueno, gracias Señor, porque con esto me estás ayudando a rectificar. O sea que no es que perdóname y ya me sacaste la carga de las equivocaciones, no, está ahí y está sirviendo para que crezcas, aprendas y hagas las cosas de otra forma, digamos. No tiene que ver con la culpa para mí, ni tiene que ver con el tema de decir, si todo fuera laissez-faire, digamos, decirlo, todo fuera, no aprenderíamos más, digamos, o sea, sería todo, en cambio así es como, y a partir de ahí sí creo que es muy importante esto de perdonar, porque como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y si no, ¿cómo vamos a ser libres si no generamos la capacidad de perdonar a otros? ¿No? ¿Cómo vamos a mirar ese espejo donde el otro y yo somos uno solo? Sairam. Muchas gracias. Qué lindo, gracias Eva, gracias. Lilian, que antes pasaste, ¿querés opinar? No, Waldo, sigo escuchando. Hoy estás meditativa, Lilian, hoy. Estaba meditando. No, paso. Bueno, Lilian. Y lo mismo para vos, Ligia, cuando quieran opinar, levanten la mano. Marcos. Gracias, Horecito. Hay dos temas que me gustan mucho de esto del último texto. Baba dice, a mí me gusta mucho la frase de Baba o repetirla, porque desde el programa Educare pude entender que las frases o citas ayudan a fijar conceptos en el plano mental, y por eso Baba la puso como una de las 5 estrategias del programa Educare. Entonces, las frases o citas, por lo menos a mí, me ayudan a fijar conceptos que son los que después me ayudan a cambiar el sentimiento y la acción, ¿no? Son pensamientos nuevos que después me ayudan a sentir y actuar diferente. Por eso me gusta mucho repetirme y repetir algunas frases o enseñanzas de Baba, ¿no? Y con respecto a esto, Baba dice que a mí me marcó mucho, lo leímos una vez preparando el programa de radio, me acuerdo hace muchos años, y decía que la herramienta que tiene el ser humano para evolucionar es el aprendizaje. Entonces, yo dije, claro, cuando yo me equivoco en algo, estoy haciendo lo mejor que puedo en ese momento, lo que tengo, hago lo que tengo con lo que puedo con lo que tengo, no me tengo que culpar, porque si estoy haciendo algo mal, es porque evidentemente necesito aprender algo, hay algo que no aprendí, entonces me doy el permiso de equivocarme, porque entiendo que estoy aprendiendo sin culparme, pero eso no significa que después como dice el texto, que esté todo el tiempo, bueno, me doy permiso para equivocarme, me doy permiso para equivocarme, y me doy siempre permiso para equivocarme. Por eso Swami dice, arrepentite sinceramente y no lo vuelvas a hacer, dice Swami. Entonces ahí es donde, si me equivoco, no me culpo, y sí siempre le pido a Swami que me dé claridad para hacer lo correcto, es lo único que le pido, dame claridad para hacer lo correcto. Y después, como decía, ¿no? Cuando el arrepentimiento sea sincero, Él con su gracia nos puede ayudar. Entonces lo que sí o sí todo el tiempo hago
es revisar la intención con la que hago o digo las cosas, o pienso, digo, ¿cuál es la intención? Porque si la intención es buena, no veo problema, pero sí lo que siento que todo el tiempo hace la diferencia es la intención. Que cuando la intención es buena, es difícil que el resultado sea malo. Pero esto de arrepiéntanse pero no lo vuelvan a hacer, y que la herramienta para evolucionar es el aprendizaje, cuando yo tengo claridad de eso, incluso cuando alguien hace algo me ayuda a no juzgar, porque entiendo que es necesario para la evolución de cada uno, y que esa es la herramienta, el aprendizaje. Así que nada, eso es lo que me resuena con esto. Gracias. Qué lindo, Marco, qué lindo, gracias. Jorge. Yo quería aportar simplemente esto de que si no entendemos lo que es lo espiritual, hoy los terapeutas o medicinas alternativas están diciendo que la falta de perdón produce cáncer. Repetilo, por favor, que se Entonces, cortó. Repetilo, Jorge, por favor, eso. Que hoy los distintos terapeutas, las medicinas alternativas, etcétera, psicólogos, están diciendo que la falta de perdón produce cáncer. Entonces, yo vuelvo a lo de antes, ¿no? Que todo es ignorancia. Si no fuéramos nada espirituales, pero si supiéramos, tuviéramos la certeza científica, fuéramos 100% conscientes de que la falta de perdón produce cáncer, ya estaríamos todos perdonando, aunque no estuviéramos muy evolucionados espiritualmente. Zaira. Qué lindo consejo, gracias, Jorge. Andrea. Estoy recalculando. No, está bueno porque es verdad, nosotros, las que nos criamos con una educación católica, el tema de ir a confesarse y sacarse los pecados con el arrepentimiento, empieza por mi culpa, y es bastante difícil sacar esa culpa con nosotros mismos cuando hacemos algo y lo volvemos a hacer y no nos damos cuenta que tendremos que haber aprendido de esa situación. Hablo por mí, conmigo misma, no con los demás. Así que lo que me es difícil es sacar el aprendizaje, ver el aprendizaje y para no volverlo a hacer y conseguir el autoperdón. Pero bueno, estamos acá trabajando. Zaira. Gracias, Andrea. Raúl. Sí, Horacio. Yo estaba pensando, porque saltó en algún momento, como inclusive comenta Andrea, el tema de la religión y el tema de que no hay que tener resentimientos, que decía por nadie. Acá no es el tema de las religiones, pero en algún momento se cruza esto porque la humanidad es o religiosa o se declara atea. La que se declara religiosa se declara con muchas diferencias entre unas y otras. Y Baba nos enseña que está en paz en todo porque es el ecumenismo en la más alta expresión y que tiene que ver con todo esto. Y en general la gente tiene un resentimiento colectivo, por un lado con las religiones y por otro lado con las guerras o las aberraciones que han sucedido y acumulan resentimiento hacia otras personas o hacia grupos de personas de la sociedad. Y yo creo que Baba en eso da un ejemplo magnífico con su actuar en su Arram, que nos enseña a que recibe a todo, escucha a todo, ama a todo y habla para todos. Y tiene que ver todo esto, también lo coordino, con que nuestras vidas pasadas nosotros hemos sido miembros de otras religiones, hemos sido ateos, hemos sido hombres y hemos sido mujeres. O sea que hay que tratar de ser misericordioso y compasivo con todos los seres del mundo que nos rodean,
porque de alguna manera nosotros en otra época de la humanidad, en otras vidas, jugamos roles que no son tan buenos o no han sido tan buenos o han estado del lado que a lo mejor no estamos visualizando como el correcto ahora. Entonces, yo creo que hay que ser tolerante y tener una mirada sin resentimiento. Me estoy refiriendo ahora a lo colectivo, con respecto a toda la humanidad, porque todos hemos estado en otros roles, en otros lugares de la gente que hoy observamos y que de alguna manera no los vemos como que estaríamos nosotros de ese lado. Entonces no hay que criticar, solo hay que ser compasivo y solo el amor es lo único que va a unificar todo esto. Nada más. Qué lindo, gracias Raúl, qué bueno. Me viene a la mente algo solo para opinar, y recuerdo lo que dijo Juan, y con respecto a lo que vos estás diciendo, Raúl, la acción es una cosa y el ejecutor de la acción es otra. Hacia el ejecutor de la acción, el amor total. Hacia la acción, Dharma, ¿no? Y ahí acción. Iris. Paso, Jorge. Horacio, bueno, perdón. no hay problema, todos somos Perdón. uno. Gracias, Roberta. Carlos. Adelante, Carlos. Sí, ahí estamos. Bueno, estaba mirando lo que decía, que no hay que dejar pasar muchos los años para hacer realmente el verdadero arrepentimiento, ¿no? De las actuaciones de cada uno. Y una vez que te ha pasado eso, bueno, ya tratar de no volver a cometer las mismas situaciones anteriores. Eso es muy importante, ¿no? Porque no es algo que vos te podés equivocar una vez y si te explican bien por dónde te equivocaste y por qué te equivocaste, tratar de no volverte a equivocar de la misma manera. Porque no es solo pasarte toda la vida pidiendo perdón. Bueno, después hay que tratar de tolerar a los demás todo lo que se pueda. No hay que enojarse tanto y crear resentimientos con las personas. Hay que tratar de interpretarla, de ver el sentido de lo que se habla, porque muchas veces las ofensas se producen también porque uno no está bien. O sea, por ahí vos ves una ofensa en una forma que se te dirigen a vos y crees que es una ofensa y realmente no lo es. Muchas veces cuando uno no está bien, yo digo, cuando uno no está bien blanco, ¿no? Cuando uno no está bien espiritual, muchas veces cree que hay más palabras ofensivas que las que realmente hay. Y bueno, eso es importante porque va mucho con el trato con los seres humanos que tenés al lado tuyo, ¿viste? Y todas esas cosas pasan mucho en la familia porque el otro dijo, el otro me dijo a mí, y por ahí lo que era una pavada termina siendo una guerra, ¿viste? Y eso tenemos que tener cuidado nosotros porque somos ya gente que tenemos la capacidad para poder darnos cuenta de eso. Y bueno, y también, no sé si lo leíste vos, lo leí yo por ahí, que uno se tiene que mirar más uno, ¿no? O sea, es más fácil ver la basura en el ojo ajeno, como se dice, pero muchas veces hay que ponerse y mirarse uno, en qué está fallando uno. Eso es importante. Esto del perdón es algo muy, muy importante para
para nuestra evolución, que más bien al estar basada en el amor, tenemos que terminar perdonando siempre, ¿no? Y porque es así, porque al que le estás hablando, al que con vos te estás enojando, es Dios. Si lo tuvieras ahí Baba al frente tuyo, vos no te pondrías, no te enojarías tanto ni verías tantos defectos, ¿no? Y bueno, y tenemos que darnos cuenta que el que está delante nuestro es Dios, ¿viste? Nos guste o no nos guste, es Dios. Y eso es muy importante. Zairán. Gracias, Carlos, gracias. Osvaldo. Sí, gracias. Por ahí leíste una frase y me quedó, que tenía que ver con el miedo, con este sentimiento que creo que lo llevamos en forma generalmente inconsciente. Es difícil que la mayoría diga que está lleno de miedos y que lo hace consciente. Y creo que nos influye demasiado en nuestros actos, en el diario vivir. Ese miedo muchas veces nos hace cometer demasiados errores, estamos tal vez muy a la defensiva, con la guardia arriba, golpeamos primero, herimos primero, pecamos primero, y luego tal vez tenemos la facultad de darnos cuenta y echar pie atrás, y pedir perdón, como es el tema, ¿no? Para tratar de enmendar el error que cometimos, pero esa emoción es un poco difícil de erradicarla, sobre todo en un mundo de hoy que nos lleva y que nos genera y que nos rodea de demasiados conflictos. Tal vez, como Dios también dice, ¿no es cierto?, poner un poquito más de parte de uno, que Él siempre espera. O sea, el trabajo no solo lo tiene que hacer Él, sino también hay algo que tenemos que hacer nosotros, realizar. Pongo mi grano de arena para que resulte, para que la acción se dé, para que esto marche como corresponde. Creo que por ahí está. O sea, volvemos un poco tal vez a otro círculo de estudio, el estar atento a mis propios actos, a cómo reacciono, a lo que siento, a cómo percibo y cómo recibo también, para tal vez el miedo no me haga reaccionar y golpear primero, sino darme cuenta de que es una situación que uno debería ser capaz de manejar a través de otras herramientas, son las que obviamente Baba nos da. Eso, Zairán. Gracias, Osvaldo, gracias. Estuve a punto de interrumpirte, Osvaldo, porque hay otro Juan, no el Juan de Italia. No sé si que por favor ponga silencio cuando no habla, porque ahí está. No sé si eras el mismo vos, Juan, que tenés dos dispositivos. ¿No? Bueno, el otro Juan, que no sé quién es, si quiere hablar. Paso, hermano Zairán, gracias. Bueno, Zairán. Bueno, vamos a leer y después empezamos con los que no opinaron ahora últimamente sobre el autoperdón, para que no se nos vaya el círculo. En este capítulo 20 del libro Jesús y Saibaba, donde Ernesto Massín compiló palabras de la Biblia y de Sai, y Saibaba habla sobre el autoperdón lo siguiente. Juan, ahí está, gracias. Es una tontería el cavilar sobre las desgracias o los errores una vez cometidos y castigarse a sí mismos por ellos. Dice Sai, es una tontería el cavilar sobre las desgracias o los errores una vez cometidos y castigarse a sí mismo por ellos. Es una manera infantil de corrección. ¿De qué sirve maltratar el cuerpo para corregir la mente? Fueron llevados por mal camino porque no sabían cuál acto era correcto y cuál era equivocado. No había nadie que los guiara por el buen camino. Cayeron en malas compañías porque nadie les advirtió o los rescató cuando estaban ahí. Nadie les señaló el camino hacia Dios y hacia el bien. Si lo hubieran hecho, habrían asimilado el consejo rápidamente, porque la mente de los niños es capaz de asimilar tanto lo bueno como lo malo. Nadie a su alrededor tuvo fe en su innata divinidad o la compasión para salvarlos del mal y guiarlos hacia el buen camino. Está bien, dice Sai, olvídense del pasado, ya ha pasado. El presente es el momento más importante para nosotros. Aférrense a la verdad y sigan el buen camino ahora. No caigan en la desesperación o el abatimiento. Siéntanse felices de que tienen esta oportunidad
de reconstruirse ustedes mismos. Oh, palabra de Sai. Seba de Lelis. ¿Qué sentís de lo leído? Bueno, Zaira, aquí estoy. Bueno, me parece muy sano, digamos, me parece lo más saludable. Hay que encontrar el equilibrio entre el mensaje anterior y este, digamos, que por un lado no sea, como decir, por ejemplo, una persona que no tiene la lectura de los... una persona que no tiene la lectura de lo que está bien y lo que está mal dentro del marco de la psicología es una persona que está enferma, digamos, o sea que no es que voy a hacer cualquier cosa y no me voy a perdonar. Por eso yo creo que es como que hay que balancear el mensaje anterior de Swami, donde dice, bueno, no vayan por la vida así solamente pidiendo perdón y repitiendo los mismos errores, pero tampoco sirve pasarse al otro extremo, pasarse al extremo de decir, me voy a estar culpando y recalcando errores que pasé hace muchos años. Lo que creo que es válido es hacer un proceso de sanación, donde decir, bueno, ya cierro esto, ya hago el balance de que esto fue un error, de que no lo hice bien, y ahora me mantengo bien atento de cómo refuerzo mi vínculo con el principio divino para estar atento a su guía en mi corazón y no volver a repetir los mismos errores. Pero una vez hecho eso, de que uno está haciendo el trabajo de reforzar su vínculo con Dios y trabajando en su autotransformación, estarse mea culpa y castigándose, ahí no sirve. Eso es como mirar para atrás, digamos. Hay que mirar para adelante y rectificar, digamos, en el día a día, el accionar. Esa es mi interpretación del mensaje. Sairam. Qué lindo, gracias, Seba, gracias. Elida. Desmuteate, como se llama ahora en la nueva jerga del Zoom. A ver si podés sacarte que estás en silencio. A ver. Otra oportunidad. Estás en silencio. Horacio, ¿le podés desmutear vos? No me habilitaron. El que crea el Zoom anfitrión? no soy yo, no soy el anfitrión. No me pusieron de anfitrión. Estoy como todos ustedes, somos unos extranjeros dentro del mismo Zoom. Horacio, decile que toque el micrófono. ¿Ya te escucho? A ver, lo que pasa es que Elida no la engancha al micrófono. Y bueno, Elida, cuando lo enganchemos... Ahí está, muy bien. Sí, pienso de todo lo que hemos estado hablando que el amor es lo único que nos puede sanar, ¿no? El amor al prójimo y el amor a uno mismo. Como dice Baba, estamos en la época del amor y de la verdad. Entonces únicamente no lastimando a los otros, pero no lastimándose uno mismo por no lastimar al otro. Esa la tenemos que tener, esa precaución, ¿no? De hablar con moderación, fijándose que al otro no la lastime, pero sin lastimarnos nosotros. Y cuando decimos la verdad, decirla de una manera amorosa, pero decir la verdad. Así que el perdón es importantísimo, pero tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos, porque a veces hablamos todos, yo te perdono, pero es desde la boca para afuera, y hay que perdonar desde el corazón, para no sentir ningún tipo de dolor, es decir, ya te perdoné, ya está, no siento más nada, el hecho es de que esa persona haya aprendido, o yo haya aprendido de la acción que se cometió. Oh. Así que el tema es interminable, pero es maravilloso. Sí, gracias. Porque es lo que tenemos que aprender. Sí, porque el perdón es sanador para las dos partes. Cuando uno perdona, se sana el otro y se sana uno. Si no llevamos una carga.
Exactamente, exactamente. Es para ambas Claro. personas. Muy bueno. Es para Muy buena ambos. tu opinión, Sí. Elida, gracias. Bueno, gracias, Airam. Marcos. Un placer. No, ahora con esto último que dijeron, que charlaban recién entre vos y Élida, se me vino a la mente que cuando el curso de milagros todo el tiempo habla del milagro, el milagro, el milagro, que el milagro de la sanación es el perdón. Que toda la sanación se da a través de cualquier tipo de sanación, el milagro se produce en el perdón. Pero eso se me vino mientras los escuchaba a ustedes dos. En realidad lo único que yo quería decir, que me quedé con el texto, es esa frasecita que dice: estén felices de tener la oportunidad de reconstruirse. Así que eso solo, gracias. Qué lindo, gracias, Marco. Iris. Sí, está buenísimo esa parte donde Baba dice, por ejemplo, que bueno, que es una tontería estar cavilando y castigándose por los errores cometidos en el pasado. Ustedes no sabían de vuestra divinidad. Claro, si nosotros ignorábamos en el pasado esto que nos enseña Baba, que tenemos la chispa divina realmente en nosotros, que podemos llegar a reconocernos realmente como divinos, y también los demás, todos, que todos somos uno, que todos somos Dios. Si no sabíamos eso, era muchísimo más andar en la niebla, digamos, tanteando, teniendo reacciones, siguiendo cualquier emoción, porque estábamos realmente a ciegas al no tener idea de esta verdad. Por lo menos yo no tuve la idea tempranamente. Así que para mí esto es fundamental, y que una vez que tenemos esta enseñanza y la podemos adoptar, realmente que nos podemos reconstruir, dice Baba, a nosotros mismos. Menudo trabajo, pero es algo muy esperanzador, por lo menos. Sairam. Gracias, Iris. Adriana, y bueno, y ahí tu compañera, si quiere opinar, creo que. Adelante. No quiero. Ella está escuchando y piensa, dice. Bueno, me conecté, la verdad, con eso que leíste, que es hermoso, re profundo, y un poco vengo desde ese lugar. Y bueno, nada, viste, a mí me pasó que tuve que hacer esa reconstrucción de mí misma y sigo haciéndolo. Y tuve también que perdonar esa falta de amor, ¿no? Y esa falta de cuidado, digamos. Y lo perdoné desde un lugar de poder ver que el otro hizo lo que pudo con lo que tenía, como decía hoy, no me acuerdo si fue Carlos o bueno, alguno de ustedes, y desde ese lugar, ¿viste? Porque es como que uno espera y pone expectativas en el otro que no se puede generar eso en realidad, ¿viste? No está bueno. Eso hace que yo me enoje, eso hace que yo discrimine, o eso hace que yo juzgue, y no está bueno, ¿no? Así que reconstruirse es la parte más importante que tenemos en esta vida, sanar, porque a eso vinimos, y realmente creo que es un trabajo para toda la vida, ¿no? Y no sé cuántas vidas. A veces me pongo a pensar y digo, ¿cuántas vidas serán? Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con un autoamor, eso que le pedimos al otro y en realidad nos tenemos que dar nosotros, y cuando empezamos a vivenciar eso y a poder darnos eso, ya no pedimos ese tipo de cosas para afuera, sino que podemos empezar a vivenciar eso de la serenidad y de la felicidad y de la bienaventuranza en general, ¿no?
no quiere decir que no sigamos teniendo miedo y aparezcan cosas nuevas, pero bueno, por lo menos ir sanando eso que sí ya estuvo en el proceso y que eso quede ya como un saldo a favor, como decía hoy Julito, ¿no? Gracias, gracias. Laura. Laura, ¿querés opinar? Sí, yo estaba pensando, cada vez que pienso en los pecados y esto del perdón, me lleva a que cuando era niña había tomado la comunión y ya nos podíamos confesar, teníamos 2 curas en la iglesia. Uno que cuando vos le contabas, te mandaba a rezar. Y otro que te mandaba a hacer, o sea, por ejemplo, si le mentía a mi mamá, era ir a hablar con mi mamá y decirle la verdad. Entonces, confesarse con el cura que solo te mandaba a rezar, terminó siendo una estrategia. Luego, digamos, cuando fui creciendo, más adulta, por suerte, creo en esto de que cometer un pecado y pedir perdón y volver a cometerlo y pedir perdón no sirve. Y bueno, y eso que cuando nosotros podemos entender y reconocer que es un pecado, no hay que volverlo a hacer. Y me pareció lo más maravilloso de que Dios va a aceptar nuestras malas cualidades siempre y cuando sea sincero nuestro arrepentimiento. Y con el autoperdón, a mí me resulta más fácil como perdonar al otro que a mí misma. Así que sé que todavía hay muchísimo para trabajar en esto. Gracias. Qué lindo lo que dijiste. Sí, la famosa culpa, esa culpa que no la tenemos que sacar de la mochila. En Rosario, el padre Ignacio, que bueno, muchos lo conocen, cuando íbamos con mi señora, a ella le decía, sacate la culpa, sacate la culpa, sacate la culpa. Y siempre lo analizamos, ¿por qué no te puedes sacar la culpa? La culpa tiene que ver con, ahora analizándolo con esto del autoperdón, ¿no es cierto? Así que bueno, quería El famoso comentarles. veneno social. Sí, no tenemos autoperdón y hay que nos tenemos que perdonar. Lilian, ahí ya me parece que saliste de la meditación, Lilian, ¿no opinás? Sí, puede ser. No, escuché todo atentamente. Lo que pasa es que yo con la palabra perdón no me gusta la palabra perdón. Y es más, Leí Baba decía que nosotros no somos quienes para perdonar a otros, porque el otro también es divino. Entonces, lo único que sí, como toda vida, ¿no? Es un proceso de trabajar sobre las decepciones, es un proceso lento y es un proceso de autorrecuperación y autotransformación, no sé cómo decía la última palabra, reconstrucción. Reconstrucción. Hay que reconstruirse, porque el tema de la decepción, de la pérdida de confianza, como no digo la palabra traiciones, pero la palabra, las acciones inesperadas, ¿no es cierto? Y no apropiadas de otro ser humano hacia otro ser humano, ¿no? Lleva tiempo recuperarse de esas impresiones, de esos choques profundos, ¿no es cierto? Que dejan heridas por un largo tiempo. Entonces, mi solución para varios temas de mi vida fue mi solución respuesta fue el karma. Todo lo que viene a mí es por karma y todo lo que irá a las otras personas será su karma. Entonces, como que solo el karma es el que va a equilibrar todas las cosas. Ninguna acción nuestra, ni pensamiento, porque si es como dijo alguien, hay que estar con el corazón en paz. Definitivamente, no digo perdonar porque esa palabra no la utilizo, pero decir, bueno, ya está, no está olvidado, pero que quede ahí, que quede en el espacio, que siga la vida, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se dice? A lo mejor uno no olvida, pero ya no es
un dolor muy grande, ni un pensamiento obsesivo, ni un deseo de que decirle algo a esa otra persona, o que reconozca algo a esa otra persona. No, ya está. Y el karma tiene mucho que ver en lo que nos pasa y en lo que tal vez esa otra persona que por ignorancia a lo mejor comete algo, un agravio fuerte, algo feo contra otra persona, lo tendrá que pagar. Pero nosotros no podemos perdonar porque no somos quienes, no somos todos divinos. Así que esto es un camino largo, un proceso de transformación y de reconstrucción personal. Es lo que Lilian, y en cuanto a tus malas acciones que haces, ¿cómo lo manejas? No, bueno, diría que si cometo errores inconscientemente y después los veo, los trato inmediatamente. Si tengo que hablar con alguien, lo arreglo. Explico, pido una disculpa, pero trato de no dañar a nadie, básicamente. Y principalmente, me cuido muchísimo de cometer alguna acción, inclusive de pensamiento. Pero nosotros tuvimos como familia un daño muy grande de parte de una hermana de mi marido, que bueno, fue una cosa monstruosa. Me llevó mucho tiempo a mí, primero, despertar, porque era algo que mi mente no podía concebirlo, ese mal. Yo no puedo concebir el mal, no podía, pensaba, ¿cómo se hace? ¿Cómo pudo hacer esto? No lo podía concebir, en mi mente no entraba. Así que bueno, gracias a Swami, a las enseñanzas de Swami, y como dijo alguien hoy, no por ego, pero en un momento dado la vi a la persona como pidiendo que algún día despierte, porque es una ignorancia que lamentablemente su karma es muy feo. O sea, no desde un punto de vista egoico, ¿no? Pero es un nivel muy, muy lamentable de ser humano, hacer esas cosas. Entonces, yo trato de no hacer mal. Bien. Trato, pero desesperadamente, de no hacer el mal a nadie. Bien. No, y si no, claro. Si no, enseguida Baba me lo hace ver. Si eso, Gracias, Lilian. Gracias, Lilian Sairam. Bueno, Raúl, ¿qué estás sintiendo, Raúl? Sí, Horacio. Yo me pasé la vida pensando en el pasado y me pasaba la vida pensando en el futuro. Cuando encontré a Baba me di cuenta que no pensaba en el presente. Y en los más de 30 años que llevo de conocer a Baba, ha sido un aprendizaje de tratar de escapar del pasado y tratar de no proyectar tanto al futuro. Entonces, ahora esto que vos leíste, lo último, es como una síntesis de lo que me ha venido sucediendo cada vez que he tomado más conciencia de lo que Baba nos enseña en el día a día, y es que en realidad lo único que puedo hacer es la capacidad de reconstruirme a mí mismo. Yo creo que si soy honesto, si trato de seguir con los valores que Baba nos da, más allá de las metidas de pata que voy analizando, que he hecho, puedo ir corrigiendo y puedo ir sutilizando más este concepto, es decir, ¿para qué seguimos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué no nos fuimos ya? Y porque tenemos que reconstruirnos. Entonces, hacer consciente de reconstruirse a sí mismo, creo que eso fue el broche de oro de lo que leíste, Horacio, me pareció magnífico. Sairam. Gracias. No fueron palabras mías. Sí, que leíste. Carlos, nos queda poco tiempo. Bueno, así opina Carlos, Andrea, Juan.
Adelante, Carlos. Tenés el micrófono apagado, don Carlos. Ahí está. Bueno, tenemos todo el presente. Tenemos los valores humanos y lo tenemos a Sai y lo tenemos a Dios. Y bueno, con todo esto nos tenemos que reconstruir. Y bueno, todo va a ser, mientras nos estemos con Sai, todo va a ser más sencillo. Y él nos va a terminar de enseñar todo lo que necesitamos para ser mejores. El amor de Dios es infinito y Sai es todo amor. Así que aprovechemos el tiempo, dejemos el pasado y dejemos lo que puede venir y vivamos el presente, porque la vida es hoy. Mañana no sabemos. Zaira, muchas gracias. Gracias, Carlos. Andrea. Bueno, sí, comparto con Raúl. El último párrafo es la frutilla del postre, donde vivir el presente y donde saber que tenemos la oportunidad de reconstruirnos. No es que estamos sentenciados y que fue lo peor lo que hicimos y ya no hay más nada que hacer. No, tenemos la oportunidad. No solo vivir el presente, sino que esa oportunidad que nos da Baba, que nos recuerda que la tenemos, es fundamental. Así que vamos por ahí. Sairam. Gracias, Andrea, gracias. Juan, de Roma. Sí, creo que, volviendo al tema del autoperdón, que es importante no autoflagelarse, no culparse, no destruirse uno mismo. También es importante no olvidar. Es decir, me voy a confesar el domingo, hago la comunión y el lunes parto otra vez con los mismos de siempre. Pero creo que hay una cosa que es importantísima, que un poco es el mensaje de la Gita, Anke: tomar responsabilidad de las cosas que uno ha hecho. Tomar responsabilidad, ese es el tierra a tierra. Yo he cometido errores, verme a mí mismo con esos errores. Discriminar dónde hice las cosas mal. No autoalabarme que soy bueno y que estoy en contacto con Dios y eso me va a salvar de todo. No, es un proceso de autobúsqueda y ver dónde estoy errado. Empezar amándome como estoy ahora. Claro. Y ahí puede empezar el proceso de reconstrucción. La Gita es fundamental en eso, tomar responsabilidad de todas las acciones. Lo martilla en continuación. Serán. Qué lindo, Juan, qué lindo. Recordá, Juan, que en Argentina la guita es un sinónimo de la plata. Vos te referías al Bhagavad Gita. Jorge. Y dos reflexiones. Primero, sacar un factor común entre perdón y autoperdón. Creo que es lo mismo, porque en última instancia el que va a sufrir la consecuencia es el mismo, uno mismo. Si yo no perdono a otro, no lo perdono a Jorge, el que va a sufrir la consecuencia va a ser Jorge. Eso me parece que es una conclusión como para decir por qué tenemos que perdonar sí o sí. El otro ni se va a enterar si yo lo perdoné o no, o si tengo rencor tal vez. Y lo otro, que es una tontería castigarse a sí mismo, y eso que también viene de una mala educación, de tener una cuestión de apego, de un apego al personaje, de que uno tiene que triunfar en esta sociedad, que no puede cometer fracasos, que tiene que ser exitoso de todo punto de vista. Ese apego al personaje mal educado, creo que es lo que nos produce ese deseo de muchas veces inconsciente, por supuesto, de no querer perdonarnos y autocastigarnos en lugar de autoperdonarnos. Zaira. Muy interesante, Jorge, como siempre. Muchas gracias. Ligia, ¿qué no opinaste? Vamos, Ligia. Tu sentimiento. Bueno, yo me voy a quedar con la reconstrucción. Me resuena bastante. Con respecto al perdón y autoperdonarse,
también estoy de acuerdo que pueden ser de alguna manera como sinónimos o parte de un mismo proceso. Y veo importante, hay algo que a veces poder reconocer a uno mismo, tener que uno tiene, uno puede decir que perdono o me perdono, pero realmente todavía no tiene identificado que tiene un sentimiento o algo que no es así como tal. Entonces, yo creo que explicó bien Lilian que es un proceso. Y también de lo que estuve escuchando, creo que de la parte de cuando uno comete errores siente ese pedido de perdón o esa necesidad de perdonarse, la reconstrucción es parte de ese proceso. La reconstrucción y el reconstruir, el actuar en consecuencia, si tiene que ver con hablar con alguien o reconstruir lo que, si se está a tiempo de lo que corresponda. Nada más. Gracias, Ligia, gracias. Saluda a tu hijo, que ahí lo vimos antes de asomarse. Saluda a la familia ahí en España. Sí, ya se fue a dormir. Se fueron a dormir. Sí. Bueno, el tiempo ya está llegando a su fin. Si alguien se quedó con algo por querer decirlo, si no pasamos a elegir el tema, a la foto de rigor del recuerdo, que no sé quién la sacará. Lamento que, se desconectó Julio Acti, Marco Echeverria, pero bueno, fue un hermoso círculo de estudio. No sé, Lilian, ¿vos podés hacer captura de pantalla? Sí. Bueno, Jorge, ahí que se te vea. Después lo mando por el WhatsApp, porque Sí. no lo comparto. Dale, bueno, gracias, Lilian, o quien pueda hacerlo. Van a poner todos con una sonrisita. Y gracias, Lilian. Y bueno, y ahora elegimos, yo estaba pensando como tema para el sábado que viene la oración y los cantos devocionales, que como decía, creo que era San Agustín, cuando se canta se ora 2 veces. Así que como tema para el sábado que viene, la oración, un temazo, porque la energía que proyecta hacia afuera y hacia uno es bueno recordárnosla. ¿Te tomo la foto? Sí, por favor. Bueno, sonrían todos como siempre. Gracias, Lilian, gracias. Raúl, sí. Sí, si querés para otro, tenerlo en la lista, había pensado en la alegría. Ya lo dimos. Ya lo dimos como tema. Bueno. La alegría. ¿Perdón? La sincronicidad. Es muy profundo para nosotros ese tema, Lilian. Así que... Perdón, ya lo dimos. Perdón, ¿puedo sugerir uno? Sí, Juan. Sí, no, Juan. Perdón, ya lo dimos. La tolerancia. La tolerancia. Creo que no lo dimos, ¿no? La tolerancia. Bueno, buen tema, buen tema. Bueno, vamos a hacer un Oni Treyanti. La verdad que como siempre, un placer estos círculos de estudio. Vamos a hacer un Oni Treyanti. Shanti, Shanti, Shanti. Gracias. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shiki. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias, hermoso. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Gracias, Elida. Sairam. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Igualmente.